No, yo no lo mencioné en los anuncios porque quería dar la oportunidad a la familia que lo compartiera. Y realmente ah, trae mucho gozo a mi corazón y para mí fue un gran privilegio estar aquí cuando sucedió. Ah, uno de los, una de las bendiciones de ser pastor es que uno le toca participar de los eventos más importantes de la vida de mucha gente. Y realmente eso es una bendición. Es una bendición estar allí y ser el instrumento de la gracia de Dios. Estamos estudiando el Evangelio según San Marcos, con un poquito de feedback aquí. Evangelio según San Marcos, el capítulo 6. Vamos al capítulo 6 de Marcos. Vamos a leer desde el versículo 30 al 44. Perdón, del 31 al 44. Dice así la palabra del Señor. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Pero muchos que los vieron salir, los reconocieron, y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Denle ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Eso costaría casi un año de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen ustedes?, preguntó. Vayan a ver. Después de averiguarlo, le dijeron: 5 y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que los repartieran a la gente. Y también repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta quedar satisfechos. Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5,000. El Señor añada bendición a su palabra. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu bendición. Te pedimos que tú unjas esta palabra y la uses para tu gloria, para la edificación de nuestras vidas. Que tú, oh Dios, nos hables y nos recuerdes una vez más, por el poder de tu Espíritu, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La ponemos en tus manos, Señor, esperando que tú cumplas el propósito para el cual la enviaste. Porque tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que cumple el propósito con el cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Yo tuve un jefe
que tenía la costumbre de asignarme tareas que eran prácticamente imposibles. Me recuerdo que una vez me asignó un proyecto, me dijo, este proyecto tiene que estar listo en 3 semanas. Yo le dije, no puedo porque yo me voy de vacaciones el viernes y voy a estar de vacaciones 2 semanas y voy a estar fuera del país. Así que no puedo cambiar las vacaciones y no puedo aceptar el proyecto. Así que déselo a otro. Ok, está bien. Yo me fui de vacaciones. Cuando regresé de vacaciones, adivinen qué. El proyecto estaba ahí esperándome. Y tuve que hacer en una semana un proyecto que normalmente toma un mes. Trabajando largas horas. Pero esa no fue la única vez que me hizo eso. Ya le dije, que tenía la costumbre de hacer eso. Y en un momento en que ya yo me empecé a preguntar, bueno, ¿y este hombre por qué me hace esto? ¿Será que quiere que yo renuncie? ¿Será que quiere que yo fracase y no pueda terminar un proyecto un día de estos y hacerme quedar mal? ¿Será que me quiere votar? ¿Será que tiene demasiada confianza en mí y en mis capacidades? ¿Será que yo soy el único que le digo que sí? La verdad es que cuando alguien llega y nos pone una tarea que tanto esa persona como nosotros sabemos que no se puede realizar, uno se pone a preguntar, ¿qué es lo que esta persona está pensando? ¿Y por qué esta persona me está poniendo esta tarea tan difícil que tanto ella como yo sabemos que yo no la puedo hacer? ¿Qué motivación puede tener esta persona? Fíjense, a veces Dios hace exactamente eso. A veces Dios nos pone tareas que nosotros estamos convencidos que no podemos hacer. Este relato de Marcos capítulo 6. Me parece que ilustra bien ese punto. Los discípulos estaban cansados. Hermanos, nosotros decimos que estamos cansados. Pero cuando terminamos de trabajar, ¿qué hacemos? Nos subimos en un carro para ir a la casa. O nos sentamos en un tren. A veces ahí va parado. ¿Sí? Pero en aquella época no había carro, no había tren. Solo la gente que tenía algo de dinero tenían burros o mulos para transportarse. Así que los discípulos tenían que andar de pueblo en pueblo a pie. Malos caminos. Los discípulos estaban cansados de trabajar en la obra del Señor, agotados, estropeados, exhausted. Dice que no tenían ni siquiera tiempo para comer. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido esos días en el trabajo, que se le ha pasado el día entero, usted no ha tenido tiempo de almorzar. Y llega a las 5 de la tarde y usted todavía está con el desayuno. Porque el día ha sido tan intenso, tan ocupado, tan trajinado, decimos en Panamá, que usted no ha tenido tiempo ni para comer.
Los discípulos andaban así, cansados, estropeados, agotados, hambrientos, no habían tenido tiempo ni para comer, desgastados físicamente, al borde, al final ya de sus energías físicas. Y el Señor les dice, están cansados. Venga, vamos a time off. Vamos a tomar un break. Vamos a tomar un descanso. Vamos a irnos a un lugar solitario, donde podamos descansar, alejarnos del bullicio. Hay días que uno llega a la casa y uno desconecta el teléfono. Yo estoy tan cansado que yo no quiero ni que el teléfono suene. No quiero ni oírlo sonar. Necesito un tiempo para mí. Somos humanos. ¿Sí? Necesito un tiempo para mí. Necesito reponer mis energías. Necesito descansar, comer algo y reposar para recuperarme. Mi abuelo después que comía, se sentaba en un taburete es una silla de cuero, no sé si. Se sentaba en un taburete y se recostaba y se quedaba ahí cabeceando. Y mi abuela lo iba a tocar para que fuera a hacer algo y dice, déjame tranquilo que estoy recobrando. A veces necesitamos recobrar. Pero estamos cansados de la vida, del trabajo en la iglesia, de los distintos quehaceres, de las preocupaciones. Y necesitamos un tiempo para nosotros. Y el Señor le dijo a los discípulos, vámonos al otro lado. Subieron en la barca, atravesaron el lago. Para llegar a un lugar desierto donde no hubiera nadie, donde pudieran estar ellos solos y comer algo y descansar y recobrar. Pero cuando llegaron al otro lado, estaba el montón de gente esperándolos. A mí me ha pasado así. Me ha pasado que hay días que he tenido un día bien intenso y estoy bien cansado. Y quiero llegar a la casa y dice en inglés steam off. Abrí la válvula y cuando llego a la casa hay una llamada o una persona o alguien que tiene un tremendo problema. O estoy en el medio de la cena y suena el teléfono y es alguien que tiene una tremenda situación que hay que irlo a atender. La multitud llegó y había tremenda necesidad. Cuando ellos llegaron, yo me imagino cuando los discípulos, la barca se iba llevando, se iba acercando al otro lugar, al otro lado del primero, el mar de Galilea no es muy ancho. Y desde un extremo del mar, uno medio que ve cosas del otro lado del mar de Galilea. De un extremo, estuve el año pasado ahí, uno ve como casitas y puntitos y cosas. Y a medida que uno se va acercando en barco, obviamente las cosas se van agrandando. Yo me imagino cuando los discípulos iban en la barca, primero empezaron a ver unos puntitos de colores allá en el otro lado del extremo. ¿Y eso qué es? Y a medida que se fueron acercando, los puntitos se fueron agrandando y se fueron alargando y se fueron alargando y se dieron cuenta que era tremenda cantidad de gente que estaba del otro lado esperando. Y yo me imagino a los discípulos poniéndose la mano en la cabeza. ¡No! Ya yo no doy más. Señor, cuando lleguemos al otro lado, tú dile a esa gente que se vaya para su casa. Tú dile a esa gente que nosotros vinimos a un retiro espiritual. Que se vayan. Y tal vez Jesús solo los escuchaba. Callado. Pero Marcos nos dice que cuando la barca llegó a la orilla, Jesús se quedó mirando al montón de gente y tuvo compasión.
porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y el Señor tomó una decisión. Tomó la decisión no de despedirlos, de ponerse a enseñarles, de ponerse a predicar, de ponerse a orar por ellos, de ponerse a sanar sus enfermos, porque la necesidad era demasiado grande. Jesús tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y a veces, hermanos, esa misma decisión que el Señor tomó es la decisión que tenemos que tomar nosotros. A veces estamos cansados, agotados, desgastados, en el límite de nuestras capacidades físicas. Pero decidimos servir a la gente. Decidimos servir en la obra del Señor. Porque la necesidad es mucha. La mies es mucha, dice la Biblia. Y los obreros son pocos. Es una decisión que Jesús hizo, que es la misma decisión que tenemos que hacer nosotros cada día. Al ver la necesidad, podemos decir, yo estoy muy cansado, es cierto. Yo no he comido en todo el día, es cierto también. Yo necesito reponer mis energías, también es cierto. Ya yo no doy más, posiblemente. Pero la necesidad está allí. La necesidad está allí. Y si nosotros no la atendemos, entonces ¿quién? Y esa fue la decisión que Jesús tomó. Y Jesús empezó, fíjese, estaban bien cansados, pero Jesús empezó a enseñar y a predicar y a orar por ellos y a poner las manos sobre sus enfermos y a sanar y a bendecir a los niños que les traían todo el día, hasta el final del día. Y cuando ya el sol se iba poniendo y se estaba haciendo ya de noche, los discípulos estaban mirando el reloj. Claro, no había reloj en esa época, pero... Bueno, Señor, ya cumpliste con ellos, ya los atendiste. Acuérdate que veníamos para acá para tener un tiempo para nosotros. Acuérdate que la razón por la cual vinimos aquí era porque nosotros necesitábamos descansar y reponernos. Así que ya los atendiste, ya les predicaste, ya les enseñaste, ya sanaste muchos enfermos. Ahora, mándalos para su casa, porque aquí nadie ha comido. Comenzando con nosotros. El estómago tiene esa costumbre de recordarnos cuando es tarde. Mándalos, Señor, ya los atendiste, despídelos, porque nadie ha comido. Nosotros no hemos comido. Ellos que se vayan por las distintas aldeas, por los lugares más o menos cerca que puedan encontrar, y vean a ver cómo comen. Y Jesús les da una respuesta que cada vez que yo leo este pasaje me sorprende. Denle ustedes de comer. No tienen por qué irse. Denle ustedes de comer. Y esa respuesta me recuerda a mi jefe. ¿Cómo es posible que nosotros debemos de comer? ¿Qué? Señor, ¿que tú quieres que yo haga qué? Eso es imposible. Ni el salario de
Un año de trabajo alcanzaría para comprar comida para todas estas. Exagerados. Exagerados. Porque con un año de trabajo se compra mucha comida. Eran 5,000 personas. Pero así hacemos nosotros. Así reaccionamos cuando el Señor nos da una tarea muy difícil. Exagerado. Señor, no se puede. Imposible. No, Señor. Señor, mira, ya yo hago esto, ya yo hice esto, ya yo estuve en la iglesia el lunes y después estuve en otra reunión el viernes y después tuve que estar el sábado de la mañana. No, ya no. Ya no puedo más. Y el Señor le dice, sí puedes más. Denle ustedes de comer. Esta respuesta de Jesús me hace pensar en qué es lo que motiva a Dios a hacer esto. A ponernos en las manos una tarea que nosotros estamos convencidos que no podemos hacer. En llamarnos a hacer algo que desde el punto de vista práctico es imposible para nosotros. ¿Qué es lo que Dios está pensando? ¿Qué es lo que motiva a Dios para ponernos en las manos algo que tanto Él como nosotros sabemos que nosotros no lo podemos hacer? Señor, es una bromita de mal gusto. Ese chiste no tiene gracia. Tú sabes que no se puede. Tú sabes que yo no puedo. Tú sabes que nosotros no podemos. Yo no creo que Dios nos está haciendo una broma de mal gusto, hermano. Yo creo que cuando Dios nos llama a hacer algo que nosotros no podemos hacer, Dios quiere ponernos a pensar. Dios quiere ponernos a reflexionar. Es como cuando Dios hace una pregunta. ¿No les parece a ustedes absurdo que Dios haga alguna pregunta alguna vez? Él es Dios. ¿Sí? Él lo sabe todo. Él sabe la respuesta de todas las preguntas. Sin embargo, Dios hace preguntas. Porque cuando Dios hace una pregunta, el propósito de Dios no es que necesita información, que nosotros le demos la respuesta. El propósito de Dios es ponernos a pensar. Adán, ¿dónde estás tú? Saulo, ¿por qué me persigues? Ezequiel, hijo de hombre, vivirán estos huesos. ¿Sí? Dios nos hace preguntas o nos llama a hacer cosas que nosotros estamos convencidos que no podemos hacer. Porque quiere ponernos a pensar. Denle ustedes de comer. Bueno, si los discípulos se hubieran puesto a pensar un poco, se hubieran dado cuenta con quién estaban. Él es el Señor. Él es el que calmó la tempestad. Él es el que pasó el día entero sanando gente. Él es el que expulsó montones de demonios. Él es el que le ha dado la vista al ciego. Él es el que ha sanado al leproso. Él es el que ha hecho que el cojo ande. Hermano, los discípulos tenían que ponerse a pensar por un momento. Nosotros no podemos, pero el Señor nos está pidiendo que hagamos algo imposible. Porque Él está con nosotros. Porque Él quiere que nosotros vayamos más allá de nuestras capacidades físicas. Él quiere que nosotros vayamos más allá de nuestros recursos físicos. Él quiere que nosotros vayamos más allá de nuestras limitaciones humanas. Nosotros no podemos, pero estamos con el Señor de la gloria que todo lo puede. Dios nos llama a hacer cosas que nosotros no podemos hacer,
para que aprendamos a depender de su poder y de su gracia, para que entendamos que aun cuando nosotros tenemos limitaciones físicas, su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Él nos llama a hacer cosas imposibles de hacer para que aprendamos a confiar en Él. Dios nos llama a hacer cosas imposibles porque Él quiere que nosotros seamos sus socios, para que Él quiere que nosotros seamos partícipes en su plan, en su obra, en su propósito de satisfacer las necesidades de otros, de bendecir a otros, de satisfacer la necesidad humana. Hermanos, a veces cuando voy a eventos de la comunidad hispana en esta ciudad, miro las familias, miro la gente, y Dios pone una carga en mi corazón. Tanta necesidad, tantas familias que se han disuelto. Tantos matrimonios en problemas. Tantos problemas con nuestros hijos, con nuestros adolescentes. Tanta necesidad. Es tanta la necesidad que es imposible para nosotros poderla atender. Pero Dios nos llama a hacer cosas que son imposibles para nosotros, para que aprendamos a depender de su poder, de su gracia, y para que seamos sus socios en el propósito que Él tiene de bendecir a otros. Hermanos, estamos cansados, ¿sí? Necesitamos tiempo para nosotros. Necesitamos tiempo para nuestras familias, necesitamos tiempo para comer, necesitamos tiempo para lo otro, para aquello y para esto. Pero la necesidad está allí. Y el Señor nos llama a ir más allá de nuestras limitaciones físicas, a ir más allá de nuestros recursos, a ir más allá de lo que tenemos. Y a intentar en su nombre cosas que nosotros en nuestra propia fuerza no podemos hacer. Porque nuestra debilidad se perfecciona su poder. Porque cuando nosotros intentamos hacer lo imposible que Dios nos ha llamado a hacer, Dios revela su poder a través de nosotros. William Carey, gran misionero bautista, empezó el movimiento misionero mundial moderno. Cuando William Carey decidió irse a ser misionero en la India, no había sociedades de misiones, no habían organizaciones misioneras, no habían seguros de vida, no había seguros de salud, no había Western Union para mandar dinero electrónicamente. No había recursos. Aún sus compañeros de la Asociación Bautista de Londres lo trataron de convencer de que eso era una locura, de que eso era imposible. William Carey se levantó en una de las reuniones de la Asociación Bautista de Londres y predicó un sermón bien sencillo, de 2 puntos. Attempt great things for God. Expect great things from God. Intente cosas grandes para Dios. Espere cosas grandes de Dios.
Hermanos, hagamos en el nombre del Señor la obra que nosotros creemos que no podemos hacer. Y Él multiplicará lo poco que tenemos para satisfacer las necesidades de otros. Oremos. Señor nuestro Dios, gracias te damos, porque nuestra debilidad se perfecciona tu poder. Porque cuando nosotros no podemos, tú puedes. Porque tú nos llamas a hacer cosas difíciles o aún imposibles. Porque tú nos llamas a ir más allá de nuestras capacidades físicas y aún de nuestros recursos materiales, muchas veces. Tú nos llamas a hacer cosas extremadamente difíciles o aún imposibles. Tú nos dices, denle ustedes de comer. No porque nosotros tengamos la capacidad, sino porque tú quieres que intentemos cosas grandes, confiando en ti y en tu poder. Porque tú quieres que aprendamos a confiar en ti. Y es intentando esas cosas que nosotros no podemos hacer, que tú te revelas a nosotros. Que tú nos muestras que tu poder y tu gracia es capaz de lo imposible. Que aprendemos, Señor, a conocerte, a conocer tu poder y tu gracia de una manera que no lo habíamos visto antes. Ayúdanos, Señor, a creer. Ayúdanos a responder a ese desafío. Confiando en ti, creyendo en ti, sabiendo que lo que tú nos pides que hagamos es imposible en nuestra fuerza, en nuestra capacidad, en nuestros recursos. Pero si tú nos mandas a hacerlo, tú vas a suplir la necesidad. Y tú vas a renovar nuestras fuerzas. Y tú nos vas a dar gracia. Y tú vas a multiplicar nuestras fuerzas. Y tú vas a revelarte a nosotros. Y tú vas a manifestar, a desplegar tu poder y tu gracia de una manera que no la hemos visto antes. Porque solo tú puedes hacer lo imposible a través de nosotros. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Cantemos hoy nomás, no tengo cuidado.